Y ahora vamos al tema de las elecciones presidenciales y legislativas del 2016. ¿Hay o no condiciones para elecciones libres y transparentes? La semana pasada el FSLN afianzó el control total que ejerce en la cúpula del Consejo Supremo Electoral, un control partidario que se proyecta en todas las estructuras del poder electoral. Tras las denuncias de fraude en las elecciones municipales del 2008 y en las legislativas del 2011, diversas organizaciones de observación electoral nacional e internacional han venido demandando una reforma profunda del sistema electoral junto a los partidos políticos que vaya más allá de los cambios de personas en los magistrados electorales. Hace un mes, la Coalición por la Democracia que lidera el PLI ha centrado el reclamo en lo que llaman condiciones mínimas para ir a elecciones libres y transparentes, algunas de las cuales se enfocan en demandar que se cumpla la actual ley electoral en torno a 3 puntos: publicidad de la normativa electoral, garantía de transparencia y reformas institucionales al poder electoral. Y para conocer más a fondo esta propuesta y cómo se propone hacerle efectiva la oposición y qué posición adoptaría sobre las elecciones si el gobierno del comandante Ortega mantiene contra viento y marea el actual status quo, nos acompaña Eduardo Montealegre, presidente del PLI. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Carlos Fernando. Vamos a hablar sobre la propuesta que está promoviendo el PLI con otras organizaciones, pero veamos antes las imágenes de la protesta esta semana y lo que opinan los ciudadanos en las calles sobre el sistema electoral. ¡Dictadura no! ¡Dictadura no! El pasado miércoles, la tradicional protesta frente al Consejo Supremo Electoral tomó un giro violento. Tropas antimotines bloquearon la manifestación y reprimieron con violencia. 9 diputados opositores fueron arrestados y brutalmente golpeados. Golpearon, ultrajaron a una cantidad de nicaragüenses que estaban protestando cívicamente. Es ahí el gobierno que tienen los nicaragüenses. Ese es el gobierno que quieren, esa es la policía que quieren. Esa es la mejor policía de Centroamérica, que viola los derechos humanos, que golpea al pueblo de Nicaragua. Cuando se lo llevaron allá, ¿qué le dijo el jefe policial? Allá me golpearon más duro. Cuando no había nadie, me dieron en los pies, me dieron en las manos, me golpearon con palos en la cara. Es una lástima que lo que está haciendo el Frente Sandinista es empujar al pueblo de Nicaragua a la confrontación, a la violencia, porque esto engendra más violencia. El Consejo Supremo Electoral está dominado por magistrados leales al FSLN. En 3 elecciones ya han validado votaciones fraudulentas a favor del partido de gobierno. El pueblo de Nicaragua quiere elecciones libres, quiere votar e ir a elegir, no solamente votar y que otros elijan, que se le den la cédula a todos los nicaragüenses, que se respete el voto del ciudadano en el extranjero, que haya observación nacional e internacional. Lo que te demuestra ese cuerpo de policía antimotines que está ahí desplegado desde aquí hasta la rotonda Cristo Rey es de que Daniel Ortega está aterrorizado. Sabe que se tiene que ir a una elección libre y transparente, que no tiene más remedio, que no hay condiciones nacionales e internacionales para otra robadera de las elecciones, y sabe que en unas elecciones transparentes está frito, no tiene los votos. Eso lo sabe perfectamente, porque para eso se ha robado 5 elecciones antes. Aquí Daniel Ortega ha cercenado toda posibilidad a la salida democrática para este país. Y aquí verdaderamente todos los que luchamos, ya sea con el Frente Sandinista en los años 80 y con la Contra, y todo el pueblo nos debemos de unir y exigir la salida inmediata de este presidente o de unas elecciones adelantadas. Está bien que los diputados del PLI se hayan ido a la asamblea, pero ya es tiempo que se unan con nosotros en la calle, que renuncien a sus escaños en la Asamblea Nacional, porque ya está probado que de nada sirve, porque el Frente utiliza la aplanadora. En las calles la población no tiene muchas esperanzas. Existe un problema y que siempre lo hemos visto, ¿me entendéis? Que no hay oposición sólida. Si hubiera una oposición sólida, yo digo que sí estuviéramos bien parqueados en este país, pero como no hay un partido que le llegue al Frente Sandinista, estamos obvio a volver a caer en lo mismo. Pero también quieren sus cédulas de identidad y la oportunidad de votar en un proceso transparente. Bueno, como todas las instituciones, siempre hay sus debilidades.
En el caso del Consejo Supremo tenemos la debilidad de la cedulación, que a muchos ciudadanos les es muy costoso adquirirla, y esta es una limitante para ejercer su derecho al voto. Realmente, pues, lo que necesitamos en este país, unas elecciones transparentes. Lo que necesitamos para ver realmente, pues, de qué tipo de gobierno quiere el pueblo de Nicaragua. Todo el mundo, inclusive mi persona, es cambiar el Consejo Supremo Electoral, los funcionarios, el procedimiento, como se hicieron. Todo el mundo conoce y sabe que si las elecciones van hoy o mañana, ¿quién va a ganar? ¿Por qué? Porque siguen igual las mismas personas ahí. Que cambien a esos del centro, ¿cómo se llama? Del Consejo Supremo Electoral, el presidente ese, porque ese más el corrupto. Eso es lo que dicen los ciudadanos en las calles. Algunos demandan cambios en el sistema electoral, otros se mantienen con una actitud de indiferencia. ¿Cómo reacciona el PLI ante la represión que se desató el miércoles pasado? ¿Puede alegar la policía que hubo alguna provocación de parte de los manifestantes? No puede alegar eso. Yo creo que lo que pasó la semana pasada estaba planificado para infundir miedo en la población. Fue muy claro y la evidencia, como la vimos en el video, escogieron a diputados para llevárselos presos, para golpearlos, para intimidarlos. Y el mensaje para la población es, si eso le hacemos a los diputados, imagínense lo que le podemos hacer a ustedes. Y por lo tanto, es algo que el gobierno de Ortega ha venido tratando de hacer desde el 2008. El que se mete en política, el que proteste, el que levante la cabeza, le va a caer la fuerza bruta de este gobierno que tiene hoy en día total y absoluto control, no solo de las instituciones del Estado tradicionales, sino que de la policía, del ejército y por supuesto con las turbas. Las protestas que se han venido realizando los miércoles han tenido cierta participación, sin embargo parece que en esta ocasión ustedes pretendían que participara más gente, había una convocatoria nacional para este evento. Sí, nosotros como partido habíamos hablado con nuestros presidentes departamentales, nuestros diputados en cada uno de los departamentos y por supuesto en Managua y nacionales, que hiciéramos un esfuerzo para invitar y que nos acompañara una cantidad de personas a nivel nacional. Había tal vez unos 40, 60 buses, alrededor de unas 50, 60 personas cada uno, en la cual venían para Managua. Y lo primero que hicieron fue detenerlos, bajar a la gente, quitarles la licencia al conductor, quitarles la circulación e inclusive llevarse los buses detenidos. En algunos casos amenazaron a los dueños de los buses con quitarles las rutas si se venían a Managua. Eso, además, lo que hicieron fue rodear el Consejo Supremo Electoral de policías y de antimotines por el miedo de lo que pudiera pasar. Pero independientemente de eso, mucha gente logró venirse en camionetas, en buses colectivos y obviamente algunos de Managua a pie. Lo importante de estas protestas es que han sido consistentes todos los miércoles, cada vez se ha ido aumentando, no en gran número de personas, pero sí manteniendo el mismo reclamo. Que los nicaragüenses necesitan elecciones libres, transparentes, y cuando vos vayas a depositar tu voto, te sintás que vos también elegiste al ciudadano que llegó a ser presidente o diputado. Ahora, ¿cuánto apoyo tiene este reclamo más allá en este momento, digamos, de las fuerzas políticas organizadas? Porque cuando uno percibe la opinión de la gente en la calle, hay muchos que están indiferentes, otros no están informados y otros están ocupados en la sobrevivencia económica diaria. Obviamente la gran mayoría de los nicaragüenses están ocupados en la sobrevivencia, pero una cosa es, tal vez, no sé dónde tomaron esos videos, si fue en Managua o fuera de Managua, pero hay un poquito de diferencia entre Managua y fuera de Managua. Pero más importante aún, lo que necesitamos es decir, aquí la lucha ya no es por presidente o por vicepresidente o por diputado. La lucha es elecciones libres o elecciones fraudulentas. Esa es la verdadera lucha que tenemos. Y cuando replanteamos la definición de cuál es la lucha, yo creo que los ciudadanos se van a olvidar de qué es partido político A, partido político B o C, organización
de la sociedad civil A, B o C, sino que es una lucha de ciudadanos, una lucha por elecciones libres versus aquellos que quieren elecciones fraudulentas. ¿Qué va a pasar el próximo miércoles si la policía mantiene la posición que exhibió esta semana? ¿Va a escalar esta protesta a otro nivel? ¿Ustedes se van a preparar para enfrentar esta situación con otras formas de lucha? Bueno, en primer lugar, el próximo miércoles, 14º miércoles, y va a haber otra protesta. Sin lugar a duda, ha despertado el interés, la gente está molesta por lo que hicieron este miércoles. ¿Qué va a pasar? No sé, dependerá si la policía decide seguir reprimiendo, porque lo más seguro que sí, pero te puedo asegurar que no va a haber miedo, que más gente va a venir y esta vez la estrategia de cómo vamos a traer a la gente va a ser diferente. Vendrán en buses colectivos, vendrán en carros, vendrán en camionetas, pero la policía entonces tendrá que parar en los 4 puntos cardinales del país, las diferentes carreteras, a cada carro, a cada microbús, a cada bus, a cada camión, a cada camioneta. Los tendrá que detener y se va a armar el caos. Y ese caos se va a hacer en los departamentos y aquí, porque no van a poder detener a la gente. ¿Ah? Así es que yo espero y aprovecho para invitar a todos los ciudadanos, porque esta es una lucha de todos, no es una lucha de partidos y no es una lucha para presidente o diputado, es una lucha entre elecciones libres y elecciones transparentes. Fraudulentas. Una de las cosas que sorprendió a algunos observadores es que en esta ocasión el gobierno no recurrió a fuerzas de choque para reprimir a la oposición, sino abiertamente a la policía. Podría invertir su estrategia y aparecer como que hay fuerzas sandinistas que están custodiando el Consejo Supremo Electoral para provocar un enfrentamiento. Mira, podría ser, pero ya la policía se le cayó la máscara. Ya se volvió una policía represiva, totalmente partidaria, totalmente politizada. Yo conozco a muchos policías que me dicen que en las tardes ya tienen sesión de indoctrinación política, ideológica, obviamente apoyando a este régimen y a la ideología de este régimen, y como lo vimos pues en las noticias recientemente, ya totalmente politizado en cuanto a quién es su candidato, a quién es, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a las condiciones mínimas que están demandando para que se realicen elecciones libres y transparentes. Algunas de estas se limitan a que se cumpla lo que dice la ley. ¿Qué es lo más importante? Bueno, a ver, pongamos sobre el tapete qué es lo que quiere un ciudadano. Quiere que a la hora de depositar su voto, votando, ese voto sea tomado en cuenta. Entonces, ¿qué se necesita para eso? Lo primero que necesitamos es que todos los ciudadanos tengan cédula. Independientemente de los colores políticos, sus ideologías políticas, de dónde viva, que todos los ciudadanos nicaragüenses mayores de 16 años tengan cédula. Y aquí, obviamente, claramente lo que está pasando es que si vos sos de la ideología sandinista, orteguista, del partido de gobierno, te dan tu cédula. Si vos no sos, te ponen miles de trabas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, queremos que haya, una vez que ese voto esté depositado, que haya observación electoral nacional e internacional. Y hago énfasis en observación nacional, porque son los que tenemos la capacidad de poner observadores en cada JRB en este país. Los observadores electorales internacionales es muy difícil que puedan hacerlo. Solamente en el caso de 1990 hubo una cantidad de observadores electorales internacionales, pero no en todas. Pero además que esa observación electoral, como lo establece la ley, no sea una observación electoral de 2 o 3 días antes de las elecciones, porque esa de nada sirve. Eso solo es turismo electoral. Entonces necesitamos que sea observación nacional e internacional con el suficiente tiempo posible para que puedan verdaderamente hacer un buen proceso de observación. En tercer lugar, de que el padrón, la gente que va a votar en ese y que está inscrita en ese padrón sea el correcto, y que le den el mismo padrón al Frente Sandinista que a la oposición, y que en ese padrón ya se ponga la fotografía, porque ¿qué es lo que pasa? Vienen y que te la den antes, ¿no? Hacen barbaridades a gente. Conozco casos donde una persona votó 25 veces. Entonces, obviamente eso no es, se presta a un proceso transparente.
Por otro lado, necesitamos que en los consejos electorales departamentales, municipales y regionales se respete lo que establece la ley, que hay presidente, primer miembro y segundo miembro, de acuerdo a la distribución que sea, pero que tengan las funciones. Por ejemplo, en todos los centros electorales departamentales y municipales donde nosotros tenemos por ley el presidente, hay un coordinador de ese CED o de ese SEM que no toma en cuenta y ni siquiera le dan una silla o un escritorio al presidente, que es el nuestro. Por otro lado, que haya, como establece la ley, que se puedan los extranjeros, los nicaragüenses viviendo en el extranjero puedan votar como lo establece la ley. Y hay una serie de otros temas. Para que esta aplicación de la ley se lleve a cabo de manera rigurosa y pueda ser observada, se requeriría, por lo tanto, un calendario electoral que prácticamente se empiece a conocer desde este momento. Es decir, se necesita mucha anticipación para poder verificar esas cosas y no de que se convoque en agosto del próximo año a decir, esta es la normativa electoral. Claro, pero ahí estás entrando en otro tema un poquito más técnico, ¿verdad? Que también se establece ahí, de que no solamente se publique en tiempo, sino que se publique todo de un solo, porque de repente cuando no les gusta alguna cosa cambian algunos temas del calendario, te cambian la reglamentación en la medida que va pasando el tiempo y eso te complica la situación. Ustedes también están demandando cambios de los magistrados electorales que han sido señalados de participar y ser corresponsables de fraudes electorales. ¿Qué pasaría si cambian a Roberto Rivas y en sustitución de él como presidente pone el comandante Ortega a Humberto Campbell? Como de hecho pues ya pareciera que está asumiendo algunas funciones importantes en el Consejo Supremo Electoral. ¿Cambios de personas tendrían alguna relevancia? Obviamente que tienen relevancia. Tienen relevancia primero porque lo que han querido es hacer que la gente se abstenga de votar. Y la imagen de ciertos magistrados hace que esa gente no vaya a votar. Y entre menos gente vaya a votar, más favorece a Ortega. Eso por un lado. En segundo lugar, puede que haya algunos de estos magistrados que digan, al igual que lo dijo el doctor Fiallo Ibanguren en el 90, respetemos el voto. Ojalá que fuera así. Pero independientemente de eso, creo que desde el punto de vista de imagen sería positivo. Más importante que eso es cómo hacemos para que estos cambios que se están diciendo como condiciones mínimas los implementen. Algunos dirán, eso depende de la voluntad de Ortega, es verdad. Y eso es absoluto, que él decide, hace y deshace lo que quiere a su voluntad. Y hasta ahora no hay ninguna señal de que tenga voluntad política de implementar estos cambios. Pero no las tiene todas consigo. ¿Qué fuerzas tiene la oposición para presionar que se hagan estos cambios? Es que aquí, cuando hablas de oposición, solo se enfocan en los partidos políticos. Aquí hay muchos grupos, agrupaciones que pueden presionar y que le conviene a ellos, en particular por sus propios intereses, que hayan elecciones limpias y transparentes. Esta semana, después de los eventos que ocurrieron el miércoles, ya vimos al COSEP sacando un comunicado y pronunciándose. El AmCham igualito lo hizo, ¿verdad? Con una conferencia de prensa, con un comunicado, y comenzás a ver a algunos empresarios importantes de este país a diferentes niveles a mostrar cierto grado de preocupación. No porque le interese que cambien al presidente, porque le interese que cambien a los diputados, simplemente porque a medida que se descompone la situación política, también se va a descomponer la situación económica y eso afecta los negocios de mucha gente. Entonces le interesa al sector empresarial juntarse con Ortega y decirle, Ortega, yo he visto las encuestas, vos decís que tenés 85% de popularidad. Si la situación se comienza a descomponer, ya estos videos de lo que pasó el miércoles pasado andan dando la vuelta a todo el mundo y el efecto viral de las redes sociales lo está multiplicando. Entonces no nos conviene a nosotros empresarios que esto se descomponga, ni te conviene a vos. Igual la iglesia, igual católica, igual la iglesia evangélica, porque también se han pronunciado. Entonces cuando toda esa fuerza comienza a convergir y decir, aquí tenemos que encontrarle una salida inteligente, porque ya vimos
lo que pasó en el 73, 74, 75, hasta el 79, cuando Somoza decía, no se preocupen, la huella pasa y el poder queda en casa, pero no fue así, ¿verdad? Comenzó el sector privado a decir, aquí tenemos que hacer cambios. Pero yo he hablado también con representantes del sector privado, dicen, nosotros nos hemos pronunciado, en efecto estamos a favor de estos valores, pero no tenemos la fuerza para hacer cambiar el punto de vista del gobierno. Vamos, si la población no se expresa, y yo pregunto, ¿estas demandas de condiciones electorales tienen algo que ver con lo que le preocupa a la gente, que es el empleo, que es el costo de la vida, que es la demanda de vivienda? Mira, casualmente ese es un punto muy importante porque lo que tenemos ahora que trabajar, además de ir a las protestas, etcétera, es que la gente entienda que elecciones libres significa mejor empleo o más empleo, significa más comida, significa más inversión, significa la posibilidad de que el país salga adelante. Y si sale adelante voy a mejorar la educación de mis hijos. Eso es un trabajo que ahora tenemos que hacer, porque tenemos que hacerle entender a la gente que los intereses de la gente son los mismos intereses nuestros. Ha habido una gran campaña de decir los intereses de los políticos es una cosa y los intereses de la gente son otra. Y no, lo que tenemos que trabajar es que hay una convergencia de esos intereses, de la gente, de los políticos, del sector privado, en elecciones libres y transparentes. ¿Qué pasa si esas condiciones mínimas no se cumplen o se cumplen a medias? ¿El PLI se abstendría de ir a las elecciones o iría bajo protesta como en otras ocasiones? Mira, yo me he pronunciado en lo personal. Es verdad que soy presidente del PLI, pero no soy dictador ni soy verticalista como actúan en el Frente Sandinista. Eso es algo que tenemos que discutirlo a nivel del Partido Liberal Independiente, a nivel de la coalición nacional, tomando en cuenta que van a haber otros que se van a prestar al juego. Pero hay una diferencia entre un partido zancudo, que ha sido zancudo y demostrado ser zancudo, y el PLI, que vayan eso y que no vayan el PLI, ¿verdad? Entonces, es una decisión seria que tenemos que tomar, que tenemos que meditar. Mi posición es que si no se dan las condiciones mínimas, creo que sería un error. Otros piensan diferente, pero eso es parte de las discusiones que tendremos que tener. Pero desde tu visión personal, ¿consideras que si no hay esas condiciones, la abstención podría ser una opción de protesta y lucha política para cambiar el sistema electoral? Mira, yo creo que es una lucha válida, pero desafortunadamente lo que creo es que se va a recrudecer la confrontación, se va a recrudecer la violencia que ya hemos visto que se ha venido aumentando y la experiencia nos lo dice. Igual pasó vos, Carlos Fernando, estaba muy metido en todo lo que fue el movimiento del Frente Sandinista en los años 70 y vos sabés que lo que llevó a romper esa tranquilidad que había fue cuando los jóvenes dijeron aquí no hay alternativas, aquí o vamos a la confrontación y sacamos a este por la fuerza o vamos a estar acabados y eso desafortunadamente puede volver a pasar. Ahora, otros partidos políticos como el PLC o el Partido Conservador dicen que de todas maneras tienen que ir porque si no les quitan la personería jurídica. El PLI enfrenta una presión de sus bases o de quienes quieren ser candidatos a diputados para no dejar ese vacío político. Eso es normal que pase. Algunos que creen que van a salir de diputados pueden pensar eso. Pero el PLI pasó 40 años sin personería jurídica. Y yo lo que he dicho es, ¿de qué te sirve una personería jurídica si lo que te están haciendo está asignando curules? ¿Ah? Una cosa fue en el 2011 cuando dijimos todavía tenemos chance de lucharla y pelearla. Pero si no hay cambio de actitud, ¿de qué te sirve tener una personería jurídica? Mejor luchemos para que haya cambios y yo no pierdo las esperanzas de que Ortega recapacite, porque obviamente depende de él, ¿ah? Recapacite, que le escuche al sector privado, que le escuche a la iglesia, que le escuche a aquellos en oposición que no queremos que haya confrontación, que haya violencia, que haya muertes, derramamiento de sangre, y que diga al final, hombre, yo me siento seguro de que tengo el 85% y voy a competir libremente. Tal vez algunos dirán eso es ingenuo, no sé, pero debemos hacer el esfuerzo. Si se da esa condición, si se cumplen esas garantías mínimas,
En tu caso personal, ¿considerarías la ambición de una candidatura presidencial? No, yo le he dicho que no. Yo he dicho que no, en este momento no es el momento para que yo vuelva a considerar eso, que busquemos a una persona que pueda unir a todas las fuerzas políticas, pero obviamente si se dan esas condiciones yo trabajaría para que ese candidato pudiera llegar a hacer los cambios. Pero la lucha primero, y no debemos de redefinir la lucha más que como la hemos definido nosotros, una lucha entre elecciones libres y transparentes y elecciones fraudulentas. Esa es la verdadera lucha. El resto ya pasa a ser mucho más fácil. Una última pregunta. Si esas condiciones se dan, has dicho que no considerarías ser candidato, apoyarías otra opción. ¿Cómo se seleccionaría ese candidato? ¿Sería un proceso que se promueve dentro del PLI o un conjunto más amplio de fuerzas políticas? Y lo hemos dicho, tiene que ser una cosa mucho más amplia. Obviamente nosotros como partido quisiéramos que fuera alguien del PLI, pero tiene que ser dentro de un concepto mucho más ancho. Hemos venido trabajando en la Coalición Nacional por la Democracia, espero que otros se sumen, al igual que aprovecho para invitar no solamente a los ciudadanos, sino que a los representantes de todas las fuerzas políticas de este país, el próximo miércoles, eso incluye PLC, todos los otros partidos y organizaciones, a que vayamos, es decirle, aquí estamos todos unidos por una lucha que es elecciones libres y transparentes versus elecciones fraudulentas. Y cuando vos quitas la definición de unidad, redefiniendo cuál es la lucha, hace mucho más fácil que todos nos unamos. Gracias, Eduardo. Veremos qué ocurre este miércoles en la próxima jornada de protesta ante el Consejo Supremo Electoral.